Buenos días a todos, mi nombre es Manuel Giraldo, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Medellín, experto en prevención de fraude y ciberseguridad. Durante 17 años he ocupado diferentes posiciones estratégicas y de liderazgo asociadas a la seguridad bancaria, específicamente prevención de fraude y ciberseguridad. Soy un apasionado por la prevención de fraude en medios de pago y canales digitales, además de la ciberseguridad, logrando de esta manera llevar con éxito diferentes proyectos asociados al diseño y la maximización de líneas de reporte de fraude, soluciones de monitoreo y análisis de fraude transaccional, análisis e implementación de mecanismos de mitigación de amenazas, definición y de esquemas de flujos de autenticación en canales digitales y algo muy importante, la definición de estrategias de prevención de fraude, modelos de operación que son relevantes dentro de todo lo que es la industria de servicios digitales. En la actualidad hago parte del equipo de AdGate como líder de servicios profesionales asociados a la prevención de fraude para Latinoamérica, permitiendo de esta manera optimizar sus estrategias de gestión de riesgo de fraude transaccional esencial en lo que es la experiencia del cliente y el crecimiento del negocio. Un poco en esta mañana, este día, vamos a conversar acerca de la opción de la ciberseguridad en los entornos digitales, entendiendo que esto requiere un cambio en conocimiento en todo lo que es el trascender de las nuevas amenazas digitales y los nuevos entornos, yéndonos a un tema que trascienda de lo técnico al conocimiento y comprensión de la protección de los servicios transaccionales de las diferentes organizaciones. Esto nos permite entender que el desarrollo de profesionales y líderes de seguridad digital en la industria requiere continuo aprendizaje técnico, pero que genere constante apoyo a la construcción de negocio, la operación y experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencia de usuario, que este apoyo trascienda a lo que es la generación de experiencias memorables a los clientes. Entendamos que la ciberseguridad nos permite generar toda la protección necesaria y se puede entender en tres fases básicas. La prevención, la localización y la reacción. En esta última fase es donde se hace inherente conocer y reaccionar ante posibles eventos de fraude externo. Y cuando hablamos de fraude externo, asociado al acceso a canales, servicios o productos transaccionales que puedan generar un impacto económico, reputacional e incluso operacional a las organizaciones. Iniciemos entendiendo algo bien importante y es cómo vamos a tomar el control del riesgo antes de que se nos controle. Y por ello es necesario entender que los equipos de ciberseguridad y fraudes eh, requieren de manera importante poner a disposición del negocio y los clientes toda la experiencia. Entonces, nuestra experiencia es la que le va a entregar precisamente a la organización las herramientas necesarias para tomar el control del riesgo digital. ¿Y eso por qué? La forma de hacer negocios cambió y esa forma de hacer negocios, la forma en que nuestros usuarios ya generan interacciones con nosotros día a día, no solamente clientes, usuarios, sino también nuestros proveedores, ha venido evolucionando. Y vemos que de 2020 hacia acá ya el mundo se ha digitalizado en un porcentaje bien alto. Entendamos que todo el tema de la pandemia y todo el tema del confinamiento llevó a tener nuevos usuarios digitales. Personas que no interactúan en un mundo digital, que solo interactúan en el mundo físico, ya llegaron al mundo digital y esto trae muchos retos para nosotros como profesionales. Y es entender esos rumbos, esos ecosistemas y esos entornos y las amenazas que esto conlleva. La idea de hoy vamos a conversar 4 puntos básicos y esos 4 puntos que vamos a conversar en el día de hoy nos permitan tener ese conocimiento, generar ese skill que se convierta en factor clave para mitigar el riesgo de fraude a partir de capacidades de ciberseguridad y conocimiento de ciberseguridad que ya todos tenemos, precisamente que nos ayude a impactar de manera positiva la experiencia del cliente, que nos volvamos esos apalancadores del negocio y que creemos eficiencia operativa, un pilar fundamental en los procesos de transformación digital que hoy están viviendo las organizaciones
a nivel mundial, específicamente en nuestra región, Latinoamérica, donde los proyectos de innovación, los proyectos de transformación digital son, digamos, el pan de cada día y los que están mandando la parada en diferentes frentes organizacionales. Para iniciar, quiero dejarles este mensaje y cuando les dejo este mensaje es para que reflexionemos y nos hagamos una pregunta bien importante, es ¿quién soy yo para ser brillante, preciso y talentoso? Además, si en realidad ese quién eres tú, hacia dónde me está llevando, entendiendo que nosotros somos actores de un pequeño juego en el mundo. No hay nada más iluminador que, digamos, encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nosotros somos los mandados a generar esa seguridad dentro de las organizaciones. Entonces, empecemos a conocer ese skill y a ser brillantes, a brillar con luz propia, pero que esa luz nos permita ayudar a nuestra organización a brillar de manera adecuada. Adentrémonos cómo ha cambiado la forma de hacer negocios hoy. Y cuando hablamos de cómo ha cambiado la forma de hacer negocios hoy, empecemos a tocar tres pilares. Y el primer pilar del que hablábamos o del que comenzábamos hace unos segundos es la innovación. Y cuando hablamos de innovación, tenemos que entender que la innovación no solamente es cambiar la manera de hacer las cosas y no es tecnología. La innovación en la forma de hacer las cosas a través de procesos, tecnología o diversas maneras de poder potencializarla requiere también innovación en ciberseguridad. Y la innovación en ciberseguridad es estratégica no solo por ser clave para habilitar el crecimiento de la industria y la sociedad digital, sino también porque nos genera la oportunidad de que el mercado se desarrolle a partir de nuevas tecnologías o capacidades que este campo de la ciberseguridad trae. Y es como esas tecnologías y esas capacidades las ponemos al servicio de las organizaciones. Entonces entendamos que cuando existen proyectos de innovación, la ciberseguridad tiene que ser un pilar fundamental dentro del mismo. Y ahí es donde nos adentramos también en el segundo tema, que es la transformación digital. La transformación digital tiene un componente grande de innovación, pero no toda innovación tiene un componente de transformación digital. Pero en ambos es necesario que la ciberseguridad sea un pilar fundamental. Sin ciberseguridad no hay transformación digital. Entendamos que la evolución hacia tecnologías digitales requiere de una preparación previa para mantener la seguridad, sobre todo cuando los ataques contra infraestructuras, digamos, de TI corporativas se han incrementado notablemente. Y cuando hablamos que se han incrementado notablemente, hemos visto en el último año, y el último año es a inicios 2020, cuando la pandemia del COVID-19 inició en el mundo, y hasta ahora, segundo semestre de 2021, hemos visto cómo se han incrementado los ataques, los diferentes ataques, y hablemos de uno específico, como ejemplo, el phishing. El phishing ha tenido un crecimiento de cerca del 345% a nivel mundial. Y el phishing es una amenaza que conocemos desde hace mucho tiempo. Yo tengo bastantes años en lo que es la industria. Por allá en 2004, cuando llegué por primera vez en mi primera experiencia laboral en este mundo de la prevención de fraude de la ciberseguridad, llegué a una entidad donde ya está en funcionamiento su e-banking y su dolor de cabeza en ese tiempo, estamos hablando de hace 17 años, era el phishing. Y hoy, 17 años después, sigue siendo el dolor de cabeza de las organizaciones. Entonces, los ataques se siguen incrementando, siguen aumentando, pero en muchos casos no varían mucho. Pero tenemos que tener en cuenta que el cambio generalizado a teletrabajo, al desarrollo de servicios digitales, ha generado que los ciberdelincuentes se aprovechen de eso. ¿Y cómo se aprovechan? A menudo a través de generar situaciones de urgencia, lo que lleva a que las organizaciones aceleren y por falta de preparación podemos hablar por no hablar adecuadamente y gestionar de manera correcta sus proyectos digitales, se han generado entornos digitales perfectos para que los ciberdelincuentes ataquen.
Entonces, eso acontecido en los últimos trimestres ha servido para evidenciar que la tecnología digital es vital para la sociedad. Y no solamente para la sociedad, sino también para la economía de hoy. Cuando hablamos de la economía de hoy, estamos hablando que cerca de 400% fue la llegada de nuevos usuarios digitales a los servicios transaccionales. Y ese aumento de usuarios digitales también incrementó en cerca de un 700% las nuevas interacciones digitales a través de los diferentes medios. Entonces, esto nos ha permitido generar un sentido de urgencia de poder incorporar soluciones y que nosotros como expertos en seguridad acompañemos todo el desarrollo de nuestras organizaciones. Y el último tema importante y no menor tiene que ver con todo el tema de los datos. Y cuando hablamos de datos, estamos hablando de que estamos en una era del Big Data, donde el Big Data brinda tanto oportunidades como riesgos para las empresas o las organizaciones. Por un lado, nos sirve como herramienta para poder afianzar y generar un análisis más robusto, pero también nos sirve como una herramienta en contra porque es usada por los ciberdelincuentes para poder desarrollar los ataques de manera innovadora y sofisticada. No solamente nosotros como expertos en ciberseguridad y prevención de fraude utilizamos los datos para poder contrarrestar de manera preventiva y proactiva las diversas amenazas que se puedan presentar, sino que eso también lo están utilizando los ciberdelincuentes para atacarnos, para ser mucho más proactivos e ir un paso adelante hacia nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener la capacidad de hacer un correcto análisis de datos para poder avanzar de manera correcta y poder ganar la batalla contra estos ciberdelincuentes. Y es allí donde empezamos a ver que existen tres factores de riesgo importantes cuando hablamos de ciberseguridad y sin importar cómo se originen los ataques, todos conducen a las mismas intersecciones finales, donde pueden hacer mayor o menor daño, pero los puntos de interacción, por lo general, son las personas que interactúan con los datos empresariales críticos de propiedad intelectual o los datos o credenciales de acceso a diferentes servicios. Estos subpuntos de humanos de interacción tienen el poder, digamos, de socavar incluso a los sistemas más robustos y complejos, digamos, en general completos de toda organización por parte de los ciberdelincuentes. El primer factor que podemos ver como factor de riesgo es la forma en que se están sofisticando los ataques, cómo se está convirtiendo para nosotros, digamos, la manera de identificar los ataques y erradicarlos se está volviendo complejo. ¿Por qué? Porque si bien las amenazas en general siguen siendo las mismas y los vectores de ataques siguen siendo los mismos, eso están evolucionando en la manera en los cuales se direccionan hacia los diferentes puntos o víctimas de las amenazas. Entonces aquí hay que entender un poco cómo los ciberdelincuentes están generando esa sofisticación de las amenazas para nosotros de manera preventiva poder llegar a identificar y erradicar esas amenazas de manera proactiva. El segundo punto es cómo la diversidad de ataques y los diferentes puntos de entrada están generando que nosotros tengamos que tener una visión holística de nuestra organización. Hoy estamos hablando no solamente que tenemos que proteger, digamos, nuestra red, sino que tenemos que salirnos del perímetro, entender que ya tenemos teletrabajadores que se conectan desde cualquier lugar, que hoy tenemos clientes digitales que hacen uso de diferentes plataformas digitales, de diferentes servicios digitales que muchas veces no están a nuestro alcance. Nosotros no tenemos cómo, digamos, la manera de proteger las interacciones digitales de nuestros usuarios o clientes en muchos entornos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a generar disrupción y un conocimiento transversal y general. ¿Para qué? Para si no podemos ser preventivos, podamos reaccionar de manera oportuna y adecuada, mitigando y minimizando los riesgos que se puedan llegar a entregar o a subsanar en nuestra organización por cuenta de una amenaza digital que se materialice. Y por último, es lo imperceptible de los ataques. Y estamos hablando
muchos ataques, muchas veces nuestros usuarios, digamos, se vuelven tan confiados, tan seguros y nuestras organizaciones nos sentimos tan robustas en cuanto a lo que es toda nuestra postura de seguridad, que los ataques pasan de lado. Y cuando los ataques pasan de lado, generamos una sensación de confianza falsa. Entonces los ataques están siendo muy imperceptibles para nosotros como organizaciones. Un ejemplo claro digamos, de esos ataques imperceptibles fue lo que pasó hace un par de meses, unos meses, semanas atrás, a la red de suministro de combustible en los Estados Unidos, una de las regiones de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Un usuario de la organización recibió un correo falso. Él no detectó el correo falso. El correo venía con una imagen, esa imagen era una imagen sugestiva, una mujer en bikini. El correo venía dirigido hacia el usuario de un emisor confiable. Él abrió el archivo y a través de abrir ese archivo él vio la foto que quería ver. La observó sin ningún problema, la mujer en bikini, contento, feliz, pero no sabía que por detrás se le estaba descargando un malware. ¿Qué permitió esa descarga o ese compromiso de ese malware? Que los ciberdelincuentes pudieran tener la capacidad de acceder a la red corporativa de donde ese usuario trabajaba, y al acceder a la red corporativa pudo escalar privilegios. Y la red corporativa, a pesar de que tenía muy buenas protecciones, no pudo detectar ese escalamiento de privilegios, ese acceso de los ciberdelincuentes, hasta el punto de llegar a implementar el ransomware y secuestrar toda la información y dejar por fuera durante unos días toda la capacidad operativa de esa organización. La organización tenía capacidades importantes de detección y rastreo de este tipo de amenazas, pero algo tan simple como de su compromiso de su usuario y la forma en que se escaló los privilegios no fueron detectados. Ahí se convierten en retos bien importantes en temas de ciberseguridad. Esto para entrarnos en un tema importante, y es, hoy tenemos que entender que cuando hablamos de ciberseguridad hay unos retos en entender también el fraude. Entonces, entendemos que toda estrategia de fraude se refiere a las acciones establecidas para desarrollar entornos de seguridad eh, a través de los diferentes servicios, canales y productos transaccionales de las organizaciones. Es ahí donde es necesario involucrar de manera práctica a todos los colaboradores de la organización para que la estrategia global y transversal se enfoque en la detección, protección e identificación de estos eventos de fraude. La administración del riesgo de fraude como reto nos va a permitir o nos va a ayudar a mitigar la probabilidad o el impacto de que un ataque, ¿cierto? Sea mucho más fuerte. Es allí donde las organizaciones deben tener la capacidad de responder y recuperarse ante estos eventos provocados por el riesgo digital o no digital, lo que nos va a permitir generar un dinamismo constante frente a lo que es el control del fraude. Hoy las organizaciones se están, digamos, esforzando por defenderse contra la pérdida de dinero. Y cuando hablamos de pérdida de dinero, también un factor importante es cómo estamos invirtiendo contra esa pérdida de datos y los ataques cibernéticos, donde la ingeniería social está mandando la parada y cada vez, digamos, esos ataques se vuelven más persistentes. Entonces los estafadores hoy están investigando y están apuntando hacia empresas y productos con los controles más débiles. Y es donde nosotros tenemos que empezar a entender si nosotros requerimos o, o vemos que nuestra organización puede ser blanco de los ciberdelincuentes. Al mismo tiempo, las empresas están generando, digamos, una presión bien importante frente a cómo reducir costos y mejorar la experiencia del cliente. Y ahí es ahí donde los controles de fraude a veces se ven como una molestia. Cuando hablamos de controles de fraude, estamos viendo un ejemplo claro. La autenticación para los usuarios se vuelve muchas veces una fricción importante dentro de su experiencia. Ahí es donde tenemos que empezar a evaluar esos retos que nosotros como expertos y apalancadores de estrategias organizacionales tenemos que empezar a resolver.
Y cuando hablamos de los retos, entendamos primero que cuando una organización habla de fraude, el primer foco importante es el costo del mismo. Cuando ocurre un fraude en una organización, muchas veces el fraude lo asociamos a pérdida de dinero y lo asociamos a pérdida de dinero, y cuando lo asociamos a pérdida de dinero estamos hablando de una pérdida para la organización o para el cliente. Entonces, ahí, cuando hablamos pérdida de organización, pérdida de dinero para el cliente, estamos generando un desequilibrio entre lo que es la marca y la experiencia del cliente, donde precisamente la rentabilidad de las organizaciones puede generar, digamos, un desequilibrio general dentro de lo que es la mitigación y experiencias organizacionales. Entonces, hablemos del costo de fraude, no solo a nivel de organización, sino también el impacto del cliente y lo que ese impacto del cliente puede generar o repercutir en la confianza digital de sus usuarios. Cuando un cliente es víctima de fraude, hablemos yo como usuario de una organización, me robaron mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, y con ese robo de información de mi tarjeta de débito o crédito hicieron un fraude. ¿Qué va a suceder como cliente de la organización? Primero, yo como cliente voy a sentir una sensación de desconfianza grande frente a la capacidad que tiene la organización de detectar esos eventos. Y si no me pagan, voy a quedar insatisfecho y va a generar un ruido reputacional bien grande, donde posiblemente genere digamos, una avalancha de quejas hacia la organización e incluso de deserción de clientes. Entonces, un impacto importante no es solamente la pérdida por el evento de fraude, sino también la deserción de nuevos clientes. Usualmente cuando una persona es víctima de un fraude a través de servicios digitales o no digitales, lo primero que hace es que deja de usar esos servicios. ¿Y esto qué impacta? Impacta precisamente el negocio. Cuando mis clientes empiezan a dejar de usar mis servicios digitales, mis canales transaccionales o mis productos, eso impacta directamente lo que soy yo como organización. Y les quiero compartir un ejemplo de lo que es el coste de fraude en las organizaciones y cómo este puede impactar cuando yo no digamos, desarrollo estrategias o soy proactivo dentro de todo lo que es la gestión del fraude. Hace algunos años, trabajando o en una de mis vidas pasadas, conocí este evento bien interesante, donde los ciberdelincuentes hicieron un ataque a un proceso de autorización. Eso se considera, digamos, o es llamado usualmente en la industria un ataque EBI. Les voy a contar un poco la historia. Cerca del 2012, los encargados de estrategia de prevención de fraude en la organización detectaron que había una brecha en el proceso de autorización que podía generar, digamos, una pérdida importante para dicha organización. Esa brecha que se detectó en 2012 fue reportada a la organización y no fue gestionada de manera adecuada porque evaluaron el costo-beneficio de poder cerrar la brecha. En ese tiempo, el cierre de esa brecha hubiera costado cerca de 10.000 a 50.000 dólares, pero no se cerró, se decidió asumir el riesgo. Más adelante, unos años después, se empezó a ver dentro de la operación del banco, y cuando hablo de la operación, no asociada a fraude, sino asociada a, digamos, a los niveles de servicio de esa organización, empezaron a ver un sinnúmero de transacciones, un volumen de transacciones bien importantes. Y empezaron a detectar que unos servicios transaccionales aumentaron en cerca de un 10.000%, empezaron a dejar de ver una transacción en promedio a 10.000 transacciones en promedio por minuto desde unos comercios específicos. Cuando ellos empezaron a detectar esta situación, tuvieron que empezar a buscar la forma de entender qué era lo que estaba sucediendo. Y mientras entendían todo lo que estaba sucediendo, tuvieron que hacer un cierre de su servicio transaccional, digamos, a diferentes niveles. No solamente a nivel de la entidad que estaba autorizando las transacciones, sino
a nivel de la red con la cual están trabajando. Entonces tuvieron que cerrar todo su servicio transaccional. Cuando ellos lograron entender lo que estaba sucediendo en ese ataque de BIN, ¿qué se encontraron? Que durante el tiempo que duró esta persistencia de ataque, que no fueron más de 24 horas, lograron los ciberdelincuentes generar transacciones por más de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Transacciones que no fueron visibles por la organización y que en el momento en que se originaron, ellos estaban, digamos, ciegos porque no tenían las capacidades para hacerlo. La solución y el cierre de esto les costó a ellos cerca de $100,000, un poco más de lo que les costaba en 2012. Y adicional a eso, dejaron, por haber cerrado sus servicios transaccionales, dejaron de facturar cerca de $500,000. En total, el costo de este evento, que si se hubiera gestionado oportunamente cuando se detectó la brecha en 2012, que hubiera sido entre $10,000 y $50,000, se convirtió en un costo cercano a los $9 millones, sin contar el costo reputacional que generó no haber generado adecuadamente y proactivamente digamos, una gestión del fraude, adquirir capacidades y cerrar la brecha que está detectada, a tener en 2014, 2 años después, que asumir una pérdida cercana a los $9 millones. Cuando empezamos a entender lo que es el fraude y lo que cuesta el fraude, nos damos cuenta que un solo evento puede llegar a ser catastrófico para una organización. Para esta organización, este costo de fraude hubiera sido catastrófico si no hubiera tenido seguro, una transferencia del riesgo. Tuvieron un seguro que les permitió, digamos, transferir el riesgo. Más adelante pudieron resolver técnicamente todo lo que sucedió, pero realmente el costo del fraude fue bien amplio. Por eso es importante cuando hablamos de fraude entender tres elementos primordiales dentro de todo modelo de prevención de fraude, y es definir un gobierno que me permita definir el por qué y para qué estoy generando ciertas acciones. Cuando hablamos de gobierno es donde yo pueda definir los estándares, las políticas y todo el marco de actuación estratégico de una organización. Cuando hablo de la gestión es qué, cómo y quién va a desarrollar todo lo referente a la gestión del fraude. Y finalmente es cómo yo voy a ir evaluando y haciendo seguimiento a toda mi estrategia de prevención de fraude a través de métricas. Entonces, cuando yo empiezo a incorporar dentro de un modelo estas capacidades y unirlas a lo que es un modelo de ciberseguridad, voy a tener una visión clara y una gestión del riesgo adecuada. Cuando yo estoy desarrollando estrategias de prevención de fraude, usualmente tengo unos errores que podrían llegar a causar dolor dentro de las organizaciones. Y es, muchas veces las soluciones que las organizaciones tienen no evolucionan con las últimas tendencias de fraude. Y cuando hablamos de fraude y tendencias, posiblemente mis soluciones son obsoletas, pero tengo soluciones que me permitan luchar contra amenazas, pero no las, digamos, no las engrano adecuadamente. Muchas veces nuestros equipos de ciberseguridad tienen soluciones, información adecuada, pero que equipos de fraude no utilizan. Esos son errores constantes que uno encuentra dentro de estrategias de prevención de fraude. También nos encontramos que no pensar como defraudador nos lleva a que nosotros siempre estemos un paso atrás. Los defraudadores siempre están tratando de buscar esa brecha. Nosotros estamos trabajando de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche usualmente, para poder apagar incendios. Los defraudadores trabajan 7 por 24 y están buscando la manera más fácil de ingresar a las organizaciones. Explotar diferentes brechas que pueden estar asociadas a la ciberseguridad, pero ¿para qué? Para robar información que se convierta finalmente en un fraude. Y ahí es donde estamos viendo el gran error, y es tener departamentos y soluciones aisladas. No nos conversamos. Y cuando nos conversamos, es ahí donde empezamos a ver estrategias ineficaces. Entonces, vamos a ver 3 componentes, 5 componentes importantes dentro de lo que es una estrategia eficaz de prevención de fraude. El primer componente es la innovación.
es participar y apoyar ese cambio cultural y estratégico de las organizaciones, donde podamos tener el cliente como centro de la organización y una eficiencia operativa, pero robusteciendo la seguridad. Lo siguiente es poder tener una gestión proactiva y anticiparse de manera adecuada a los ataques. ¿Cómo? Conociendo el perímetro y conociendo las amenazas. Si yo no conozco las amenazas, no voy a poder gestionarlas proactivamente. Y es ahí donde el trabajo conjunto, las acciones coordinadas entre las diferentes áreas asociadas a la seguridad de las organizaciones, acompañadas del negocio, acompañadas de equipos de tecnología, van a poder permitir resolver de manera adecuada toda la gestión de prevención de fraudes y que esto vaya acompañada de estrategias que mejoren la experiencia del cliente, como son estrategias de omnicanalidad, estrategias de omnicanalidad que le permitan no solamente al cliente tener una experiencia UX o una interacción mucho mejor, sino que también me permita homologar toda esa experiencia que el cliente está viendo en canales no digitales y digitales, para al final poder tener una estrategia unificada que le permita tener agilidad a la organización, que le permita tener flexibilidad en implementación de nuevos canales, que permita ser un factor diferencial pero sostenible a lo largo del tiempo y al final que permita cuidar los detalles. Y cuidar los detalles es poder de manera adecuada gestionar el riesgo de fraude. Esto es importante dentro de toda estrategia de prevención de fraudes dentro de las organizaciones. Cuando estamos construyendo esa estrategia, enfocarnos en conocer adecuadamente cuál es ese mapa de calor y donde nosotros como organización sentimos dolor. Y el mapa de calor no solamente es yo como experto de prevención de fraudes que estoy encontrando, sino con un equipo interdisciplinario entender cuáles son esos riesgos que hoy yo debería priorizar dentro de mi estrategia, cuál es ese costo-beneficio que me trae la incorporación de esas capacidades para poder determinar un roadmap adecuado que me permita satisfacer la experiencia del cliente o usuario interno y externo, que finalmente me permita engranar todas las capacidades. Y cuando hablamos de ciberseguridad y prevención de fraudes, estamos hablando de dos frentes claros. ¿Cómo evito la pérdida de información y cómo evito la pérdida del dinero? Y poder construir un roadmap adecuado de corto, mediano y largo plazo que me permita configurar y trabajar de manera adecuada acciones en ambos frentes, sin dejar de un lado el uno o el otro. Aquí es donde vemos claramente que un roadmap de prevención de fraudes y ciberseguridad tiene que estar muy alineado. Muchas estrategias o acciones enfocadas a evitar la pérdida de información son estrategias que dirige un equipo de ciberseguridad. Cuando hablamos de pérdida de dinero, estamos hablando de estrategias de un equipo de prevención de fraudes, pero que al final, la una a la otra, son estrategias complementarias y que deben trabajarse de manera concertada. Aquí ya empezamos a unir lo que son estrategias de fraude y ciberseguridad en las organizaciones, y es cómo hemos llegado hasta aquí hoy. Y ese cómo hemos llegado hasta aquí hoy es cómo es que todavía tenemos muchos dolores de cabeza y descalabros alrededor de los procesos de gestión de fraude y ciberseguridad. Por eso, para entender esto, vamos a conversar un poco de los retos que nos trae el construir estrategias de seguridad integral, y es, sin duda, vemos que los mayores retos asociados a la prevención de fraude es justamente el usuario y muy similar a los retos de la ciberseguridad. Pero realmente el reto más grande que tenemos es cómo generamos modelos de comunicación y operativos de manera transversal en las organizaciones que engranen de manera correcta lo que es la ciberseguridad y la prevención de fraudes. Usualmente cuando hablamos de seguridad integral, estamos hablando de prevención de fraude, seguridad física y cuando hablamos de seguridad física es todo referente a cómo estamos protegiendo nuestros ejecutivos, cómo estamos protegiendo nuestras instalaciones a través de un monitoreo adecuado de las alarmas, circuitos cerrados de televisión, controles de acceso físico a instalaciones.
Cuando hablamos de prevención de fraude, estamos hablando de, venga, cómo gestiono yo mi fraude interno y cómo gestiono yo mi fraude externo, que es ese fraude transaccional, el fraude que me realizan a través del robo de credenciales y la monetización de ese robo de credenciales. Pero falta un complemento importante que es la ciberseguridad. Usualmente la prevención de fraude se engrana mucho con la seguridad física para poder hacer un análisis adecuado del mismo. La prevención de fraude y la seguridad física ya tiene componentes de comunicación, digamos ya, y modelos operativos muy ajustados en las diferentes organizaciones, donde hay llaves y ajustes y engranes adecuados, donde hay comunicaciones y modelos ya, digamos, muy robustos. Nos encontramos hoy en la industria donde la ciberseguridad y la prevención de fraude se convierten en un pilar fundamental que tenemos que engranar. Entonces, tenemos que buscar que las organizaciones no solo protejan su información y su infraestructura, independiente si está o no en el perímetro, sino también proteger sus usuarios o clientes a través de diferentes servicios o canales transaccionales, comprendiendo que es más difícil hacer, si proteger mi información o proteger los servicios transaccionales de nuestros clientes. Entonces, aquí es como a partir de una estrategia de seguridad integral, donde el componente de ciberseguridad se convierte en un factor primordial, en grano todo lo que es la gestión de mi fraude o prevención de fraude, tanto interno como externo. Ese es un reto que hoy como profesionales de la ciberseguridad y prevención de fraude tenemos que visualizar. ¿Y cómo llegamos más adelante y cómo avanzamos en esto? Precisamente tenemos que crear modelos que nos permitan tener estrategias de prevención de fraude eficaces a partir de entender y comprender varios componentes. Entonces, tenemos que empezar a entender el comportamiento de nuestros clientes, cómo se comportan a través de los diferentes canales y servicios transaccionales, y ese comportamiento de nuestros clientes seguramente nos dará diferentes capacidades que tiene la organización. Pero cómo yo complemento ese perfil del cliente con la información que un equipo de ciberseguridad me pueda traer. ¿Cómo yo detecto a través de un monitoreo de fraude que un cliente fue víctima de phishing, por ejemplo? Entonces yo tengo que entender cómo se comporta el phishing y cómo un defraudador se comporta cuando se roba las credenciales de un cliente ante un tipo de ataque de estos. Entonces ya sabemos que cuando un cliente, un ciberdelincuente se roba las credenciales de un usuario, lo primero que hace es acceder a los diferentes canales o servicios que tiene. Cómo yo, desde un equipo de prevención de fraudes, puedo utilizar información que tenga mi equipo de ciberseguridad para detectar eso de manera más adecuada. Y yo como equipo de ciberseguridad, ¿qué le puedo ofrecer a equipos de prevención de fraude para que él pueda ser proactivo en esa detección o mitigación de ese tipo de eventos? Eso me lleva a tener la necesidad de tener que automatizar la operación para evitar que toda esa revisión manual de las diferentes anomalías transaccionales que se detecten, poderla hacer de manera automática. Y es, si yo logro tener mucha información, mucho análisis, puedo hacer y automatizar mucho más fácil mi operación, mejorando precisamente los niveles de servicio, porque no estoy, digamos, solamente detectando transacciones anómalas basada en unas variables específicas que tiene un equipo normal de prevención de fraude, que es a qué hora se hizo la transacción, en qué canal la hizo, sino que le meto otros componentes, ingreso otros componentes que pueda llegar a tener dentro de mi organización. Eso me va a ayudar a mí a mejorar la experiencia del cliente, a predecir patrones de fraude mucho más rápidamente, lo que genera oportunidad y lo que es primordial. Empiezo a poder construir estrategias como es la gestión del riesgo a partir de autenticación basada en riesgo. ¿Y qué es? Es analizar de manera 360 el contexto transaccional y el contexto general de las diferentes interacciones de clientes y usuarios para poder determinar si en algún momento tengo que identificar de una manera más robusta a mis usuarios. Entonces es allí donde tenemos que empezar a guiar estrategias de autenticación, estrategias de mitigación de riesgo, de análisis transaccional dentro de las organizaciones. ¿Y cómo guío yo esa estrategia digital en las organizaciones? Primero,
tengo que entender cómo voy a generar esa postura de seguridad, entendiendo que no existe un enfoque único ni tampoco una tecnología única para habilitar estrategias en las organizaciones. Segundo, el uso de tecnologías. Deben adaptarse rápidamente a la estrategia, teniendo la capacidad de, precisamente, de generar practicidad e implementación rápida de las capacidades o tecnologías a los modelos de negocio y operación. Y evaluar modelos como Zero Trust, que utilizan diferentes tecnologías para aumentar la seguridad y la postura, me permite aumentar la granularidad en la gestión y el control de los accesos de clientes y usuarios a los diferentes sistemas de negocio transaccionales. ¿Esto qué me permite a mí? Me permite tener una operación más ágil, simple y eficiente, lo que nos va a ayudar a nosotros a influenciar siempre una postura mucho más segura de seguridad a través de diferentes canales transaccionales. Es allí donde esta interacción entre ciberseguridad y fraude nos lleva a entender una actividad importante y es cliente, negocio y operación como pilares fundamentales en la construcción de estas experiencias digitales o estrategias digitales en organizaciones. Esto lo tengo que hacer es orquestando de manera adecuada y cuando yo orquesto tengo que entender qué está ocurriendo en mi entorno y entender qué está ocurriendo en mi entorno nos tiene que llevar a tener un contexto rápido de lo que son los riesgos y las amenazas reales en las organizaciones. Aquí un pequeño timeline de lo que son los riesgos de fraude eh, usuales en industria digital y que ha ocurrido desde antes del 2000 hasta el hoy y las diferentes amenazas que pudiéramos llegar a encontrar. Y hay temas bien relevantes cuando yo empiezo a entender esos riesgos y amenazas digitales y es muchas de las amenazas digitales que hoy están siendo dolor de cabeza son amenazas digitales de muchos años atrás, pero también estoy viendo una evolución de las amenazas actuales. Entender esas amenazas me va a poder a mí permitir gestionar de manera adecuada el riesgo. Hoy estamos viendo que el principal dolor de cabeza de las organizaciones es la fuga de información, las fugas de informaciones, los ataques de ransomware o malware. Cuando estamos hablando del comercio electrónico, del e-commerce, medios de pago, el fraude en ambiente no presente con tarjetas en Internet y los web skimmers, ya no físicos, sino digitales, se están convirtiendo en dolores de cabeza de la organización. ¿Y qué es? No es más que el robo de información de usuarios, que son ciberamenazas, pero que al final, ¿qué están desencadenando? Están desencadenando en pérdidas para las organizaciones o los clientes de esas organizaciones. Cuando a una organización se le pierden sus datos, al final, los delincuentes, ¿qué van a hacer con esos datos? Buscar con esos datos monetizar o sacar un beneficio económico. Por ejemplo, a una cadena de hoteles bien importante a nivel mundial se le robaron la información de sus clientes. Y en esa información iba información de tarjetas de crédito, correos electrónicos, email, email, números celulares. Esa información fue vendida en la Deep y en la Dark Web. ¿Y qué hicieron los ciberdelincuentes con eso después de que las vendieron? Los otros ciberdelincuentes, dentro de toda la cadena de lo que es el fraude, compraron esos datos y se fueron a explotarlos. Entonces, la fuga de información para ese hotel tuvo un impacto grande, pero la información que utilizaron y lo que lograron hacer con esa información repercutió en que otras organizaciones, entidades financieras, organizaciones digitales también tuvieron impactos importantes en lo que es el fraude. Entonces yo tengo que tener una estrategia que me pueda alinear lo que es la protección de la pérdida de datos, como también cuando esos datos se pierdan en mi organización o en otras organizaciones, cómo protejo a mis usuarios. Entonces tengo que empezar a entender cuáles son esos riesgos y amenazas que hoy se están viviendo en el mundo. Es importante entenderlos, comprenderlos, para que de esa manera se puedan construir estrategias, no solo a nivel de protección de pérdida de datos, sino también de protección de la monetización de esos datos. Y en ese, ¿qué sucede hoy? Tenemos que entender cómo nuestros usuarios interactúan hoy a nivel digital. Entendamos que ya
más del 60% de los usuarios o de las personas a nivel mundial ya tienen acceso a un smartphone, un dispositivo eh, digital, y muchos de ellos, también más del 55% de esos usuarios tienen acceso a Internet, donde gran parte de su tiempo lo gastan desde su smartphone, accediendo a Internet. Y el uso del Internet digamos, el uso diario del mismo está creciendo en un radio importante de 20% de manera anual. Entonces, estamos hablando que esos usuarios digitales están gastando casi la mitad de su día, de su día a día, en acceso a Internet. Y ese acceso a Internet, cuando estamos hablando de organizaciones financieras, retail, e-commerce, estamos viendo que las interacciones se están generando desde dispositivos como computadores, smartphones. Algunos todavía utilizan la tablet, viene disminuyendo, pero también tenemos comunicaciones bidireccionales, unidireccionales a través de mensajes de texto. ¿Para qué? Para hacer compras, para hacer pagos a través con el uso de su billetera electrónica, para hacer transferencias utilizando aplicaciones móviles o el web banking de las entidades financieras. Al final, lo que ha generado es un crecimiento de más del 350% en transacciones digitales en algunas regiones, encontrándonos que regiones como lo es Uruguay, Paraguay, Argentina, tuvimos crecimientos de más del 700% durante la pandemia. Y aquí no podemos desconocer también el aumento del trabajo remoto, que creció en más de un 300%, y ese 300%, un ejemplo claro es Estados Unidos. Más del 21% de esos teletrabajadores que llegaron a la ola del trabajo remoto se van a quedar de manera permanente trabajando remotamente. Tener ese contexto nos va a permitir entender los riesgos de los clientes, los riesgos de las organizaciones, y ese entendimiento de riesgo de cliente y riesgo de organización va a permitir definir estrategias adecuadas. ¿Y yo dónde puedo empezar a entender y comprender claramente qué está sucediendo hoy? La industria tiene muchos reportes. Un ejemplo de esos es el FraudBit, que te permite tener una visión clara de qué está sucediendo hoy en mi entorno, en la industria, para poder entender, comprender y guiar mi estrategia de prevención de fraudes y ciberseguridad. Para finalizar, les quiero traer un mapa general de lo que puede ser una construcción y unión de estrategias de prevención de fraude y ciberseguridad para una organización, basado en capacidades prácticas o capacidades mínimas que toda organización debe tener, que es poder tener la capacidad de gestionar las amenazas digitales, poder asegurar los dispositivos y los canales de la organización, poder autenticar ese cliente usuario, pero disminuyendo la fricción, que esa autenticación sea muy alineada a lo que ese cliente es y ese cliente puede entregar, poder hacer un análisis de riesgo de todas las interacciones, no solamente transaccionales, sino todas las interacciones que ese cliente. Y esto que me va a permitir a mí disminuir también la superficie de ataque. Yo tengo que empezar a disminuir la superficie de ataque, no solamente en mi perímetro, sino también fuera de mi perímetro. Esto me lleva a tener una protección contra el fraude de comienzo a fin, desde donde se pierde o se generan, inician los ataques, hasta donde se monetizan. Igual, donde yo pueda empezar a definir estrategias de autenticación basada en riesgo que precisamente permitan mitigar el impacto de fraude en las organizaciones. Una estrategia que hoy en día es bien relevante y se debería incorporar en diferentes organizaciones es la autenticación basada en riesgo. Y poder no solamente focalizar esfuerzos en lo que es una estrategia contra el fraude, sino también una estrategia de Zero Trust, que Zero Trust no es un producto ni tampoco un servicio, es más un enfoque particular de cómo pensar así la seguridad de una manera diferente, con el fin de romper paradigmas. Y es, digamos, cero confianza a partir del modelo de cero confianza, pero a partir de poder entender el cliente de manera general. ¿Eso que me lleva a mí finalmente? A poder construir una estrategia de acceso seguro dentro de las organizaciones, donde no solamente estoy incorporando y uniendo capacidades de ciberseguridad a partir de buenas prácticas, que un ejemplo es Zero Trust, me lo puede traer, sino también de incorporar capacidades que me permitan tener una protección contra el fraude, que al final me permita definir una estrategia que, unidas,
me generen una globalidad y transversalidad en la protección de las organizaciones que me permita mejorar la experiencia del cliente, impactar positivamente el negocio y, lógicamente, generar una percepción de seguridad final dentro de las organizaciones. Y cuando hablamos de crecimiento de negocio y experiencia del cliente es mayor agilidad, más flexibilidad en las interacciones, un mejor control y seguridad dentro de cada uno de los ámbitos transaccionales y no transaccionales de las organizaciones, y disminuyó impactos en los canales de servicio y gestión de clientes y usuarios, disminuyó el control de cambios, minimizó la fricción al usuario y voy a tener menos bloqueos y rechazos. Bloqueos y rechazos es evito que mis usuarios accedan realmente cuando deben acceder y no estoy rechazando esas interacciones que usualmente como organizaciones estamos haciendo a partir de estrategias poco flexibles. Espero que, digamos, esta conversación, cuando hablamos de fraudes y de ciberseguridad, es una conversación que nos puede tardar horas, incluso semanas. Es una conversación bien amplia, haya sido de agrado para todos ustedes. Espero que si tienen preguntas me las puedan hacer llegar. Con todo el gusto las podemos resolver. Agradezco el espacio que me han brindado para escucharme en el día de hoy. Aquí les dejo mi contacto y muchas gracias por acompañarnos y esperamos que la información de la charla haya sido de valor para cada uno de ustedes y para las organizaciones.